Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En medio de una búsqueda, Dios está buscando a Saúl y lo hará rey de su pueblo. A veces, en medio de búsquedas que parecen mundanas, podemos descubrir que Dios no está buscando para una misión más comprometida. Iniciamos nuestra celebración cantando. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy, en este 17 de enero, estamos celebrando a San Antonio Abad. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía pidiendo la intercesión de este santo. Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y ven y sígueme. Esta es la frase entonces que le aplicamos a San Antonio Abad. Queridos amigos, al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que concediste a San Antonio Abad dejar por tu amor cuanto tenía para servirte heroicamente en el desierto, otórganos por sus méritos superar nuestro egoísmo y amarte a ti sobre todas las cosas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Había un hombre de Benjamín llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiaj, hijo de un
Jaminita. El hombre estaba en muy buena posición y tenía un hijo llamado Saúl, que era joven y apuesto. No había entre los israelitas otro más apuesto que él. De los hombros para arriba, sobresalía por encima de todos los demás. Una vez se le extraviaron las asnas a Quis, el padre de Saúl. Quis dijo entonces a su hijo Saúl: «Lleva contigo a uno de los servidores y ve a buscar las asnas». Ellos recorrieron la montaña de Efraín y atravesaron la región de Salisá, sin encontrar nada. Cruzaron por la región de Salem, pero no estaban allí. Recorrieron el territorio de Benjamín y tampoco las hallaron. Cuando llegaron a la región de Suf, Saúl dijo al servidor que lo acompañaba: «Volvámonos, no sea que mi padre ya no piense más en las asnas y esté inquieto por nosotros». Pero el servidor le respondió: «En esta ciudad hay un hombre de Dios. Es un hombre muy respetado. Todo lo que él dice sucede infaliblemente. Vamos allá. A lo mejor él nos indica el camino que debemos tomar». Saúl dijo a su servidor: «Está bien, vamos». Y se fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios. Cuando Samuel divisó a Saúl, el Señor le advirtió: «Este es el hombre de quien te dije que regirá a mi pueblo». Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta de la ciudad y le dijo: «Por favor, indícame dónde está la casa del vidente». «El vidente soy yo», respondió Samuel a Saúl. «Sube delante de mí al lugar alto. Hoy ustedes comerán conmigo. Mañana temprano te dejaré partir y responderé a todo lo que te preocupa». Samuel tomó el frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y dijo: «El Señor te ha ungido como jefe de su herencia». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El rey se regocija por tu fuerza, Señor. El rey se regocija por tu fuerza, Señor. Señor, el rey se regocija por tu fuerza, y cuánto se alegra por tu victoria. Tú has colmado los deseos de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. El rey se regocija por tu fuerza, Señor. Porque te anticipas a bendecirlo con el éxito, y pone en su cabeza una corona de oro puro. Te pidió larga vida y se la diste, días que se prolongan para siempre. El rey se regocija por tu fuerza, Señor. Su gloria se acrecentó por tu triunfo. Tú lo revistes de esplendor y majestad. Le concedes incesantes bendiciones. Lo colmas de alegría en tu presencia. El rey se regocija por tu fuerza, Señor. El Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió.
Mientras Jesús estaba comiendo en casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con él y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Porque todos somos, queridos amigos, pecadores. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Pero lo positivo y la actitud de todo cristiano es aquella del reconocer su condición, y ante esta propuesta del Evangelio del Señor, entonces Pepe Ñandea lleva. Ñandemos una lleva. Porque Ñande Yara ella descienda lluvia, ¿no? Y entonces lo mi santito ves. Humilda así, pero mi así, ven guanago sello. Ayude con te ven hay pete un hangüey se sube cuera, llevamos a hangüey se sube cuera y poa es ve dale será ya puague, ya guatague, ni que ya pues está digo, a ver. El Señor quiere que todos se salven. Bueno, entonces se dan cuenta, es un Jesús que recorre, un Jesús que sale. Estamos en el capítulo 2 de San Marcos. Y San Marcos es uno de los evangelistas que le narra a Jesús como un Jesús que está en movimiento continuamente. Él es como eso que tiene su cámara, de cámara de televisión. Ya es un muñazo, Jesús no puede estar ahí. Jesús sale nuevamente. Toda la gente que viene junto a él, Jesús que les enseña, es decir, Jesús en plena actividad, el reino de Dios que me está urgiendo por dentro y tengo que darles a todos. Ahora, en ese camino, le encuentra a este hombre, Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Y estos, queridos hermanos, eran considerados pecadores, vendepatrias, porque o venden la gente. Eso es lo que estaban haciendo. Queridos amigos, hasta esto nos da también como para pensar un poco, que son realidades que suceden, ¿verdad? Realidades que también nos suceden a nosotros, vendepatria, ¿verdad? O sea, gente que lo único que se preocupa es de, entre comillas, recaudar para sí, ¿verdad? Entonces, pero al pasar Jesús, como siempre, nos anima. Aquí nos está invitando a algo. Les dijo, sígueme. Jesús le dice, sígueme, le dice a Leví. Y lo más lindo, queridos amigos, es que Leví enseguida se levantó y lo siguió. Se levantó y lo siguió. Siempre hay una propuesta. Lleva peñan de Yara, no y peñan de Yara lleva. Ellos ya ponían de un llamado profundo. Pero hay un segundo elemento. ¿Cuál es, queridos hermanos? Y es justamente la respuesta que le vamos a dar a Jesús ante el llamado que nos está haciendo. Aquí ciertamente dice que enseguida por la pinta, Jesús, ¿verdad? Pero Jesús va a comer a la casa de estos pecadores. Y muchos publicanos y pecadores también se sentaron a comer con él. Es decir, que como está mi amigo, Jesús ya era también famoso, ya le conocen, Peyumina, se puede invitar ahí, pero es ahí, queridos amigos, donde siempre vamos a encontrar dificultades, porque estamos hoy mañana pispa y no es vaya guapio, pea la Mesías, vaya guapio, pea. O entonces con los pecadores. Y entonces los escribas, al ver que comía con los pecadores, decían, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Ahora ven a la sentencia, pero para cuestión ya eso me piensa, en la cola está el veneno, lleva Jesús que había oído, dice, no son los sanos los que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Queridos amigos,
Porque quiere decir, queridos amigos, que todos somos llamados. Principalmente Jesús viene para todos aquellos que necesitamos de su misericordia, necesitamos de su amor, necesitamos de su perdón, necesitamos de su compañía. ¿Qué hoja de ruta vamos a seguir para ser santos, para realizarnos, para dignificarnos como comunidad, como personas? Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siga anunciando el reino e invitando a todos a seguir con libertad al Maestro Jesús, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por los pobres de nuestra comunidad, para que sean atendidos por las autoridades y promovidos en sus derechos, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por los jóvenes, para que abran sus corazones al don de la fe y al compromiso con el Señor, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, estos dones que humildemente te presentamos en la conmemoración de San Antonio Abad, y líbranos de nuestro apego a los bienes materiales superficiales, para que te poseamos a ti como única riqueza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque permites que tu Iglesia se alegre con la festividad de tus santos, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Igual
Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Por medio de esta Eucaristía, concédenos, Señor, la fuerza necesaria para vencer siempre, a ejemplo de San Antonio Abad, las tentaciones del enemigo. Por Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.
sin